Hay unas temáticas que a veces llamamos controversiales y dentro de esas temáticas está entonces ¿cuál es el día que nosotros guardamos? ¿Usted guarda el Shabbat o guarda el dominical? ¿Sábado o domingo? ¿Cuál es ese día séptimo? ¿Cuál es la referencia entonces que encontramos en las Escrituras acerca del día del Señor, el día del reposo y muchos otros nombres que encontramos al respecto de ese Shabbat, de la institución entonces del sábado? Y para empezar, pues tenemos que hablar quién fue el que le puso los nombres a los días de la semana, porque no siempre tienen los nombres con los cuales conocemos los días de la semana. El sistema antes y después de Cristo no se inventó hasta el siglo VI y no se aceptó de manera general, diríamos en Europa, sino hasta el siglo XI. Nuestro sistema de contar los años antes de Cristo y después de Cristo se le deben a un monje llamado Dionysius Esighius o Dionisio el Exiguo. Se le conoció con ese seudónimo debido a su pequeña estatura. Una de las primeras cosas que aprendemos cuando somos niños son los días de la semana. Del mismo modo también de las primeras cosas que nos enseñan cuando aprendemos un nuevo idioma. ¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde proceden los días de la semana como los conocemos? Para conocer el origen entonces de los días de la semana, tenemos que remontarnos a la antigua cultura romana. Tuvieron la idea de dedicar cada uno de los 7 días de la semana a sus 7 dioses visibles en el cielo, como eran el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Al primer día de la semana entonces lo llamaron Lunae Dies, en honor a la diosa Luna, y es el que hoy conocemos entonces como el día lunes. Marti Dies, honraban a su dios de la guerra, Marte, y es nuestro martes. El miércoles era el día en el que se le honraba al dios del comercio, el famoso dios Mercurio, y en un día llamado Mercury Dies. El cuarto día fue en honor a Júpiter, el dios de dioses, y lo honraron con el llamado Jovis Dies, en lo que hoy conocemos entonces como el jueves. Llegamos a uno de los días más codiciados, el viernes, que originalmente se llamaba Veneris Dies, en honor a Venus, la diosa del amor. No es para menos, todos amamos ese día. Llegamos al fin de semana y para nuestro sábado recurrieron a Saturno, el dios de la agricultura, y lo llamaron Saturni Dies, aunque en algunas culturas y tras la entrada del cristianismo pasó a hacer referencia al día hebreo del Shabbat. Cronos para los griegos, el dios del tiempo, por ser el más lento. Algo parecido sucede con el domingo, ya que originalmente el nombre fue dedicado al dios Sol, Solis Dies. El nombre se cristianizó pasándose a llamar Domenicos Dies, el día de Dios o el día del Señor. El término de sábado entonces, como decíamos en nuestra introducción, ¿cuál es el día entonces que tú guardas? ¿Guardas el Shabbat o guardas el domingo? ¿Qué día guardas? El sábado, la raíz en hebreo es Shabbat y significa cesar de trabajar, reposarse. También significa descanso o reposo, pararse, detener, hacer cesar o cesar de trabajar. Ese es el significado de Shabbat. Note que no es 7, que es diferente, porque los términos, los léxicos hebreos para 7 son Sheva y Shivat, que son diferentes de Shabbat. Ese Sheva, de lo que se infiere que una tradición o una traducción literal del
cuarto mandamiento diría: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El sábado se pone en paralelo con la luna nueva, como 2 días referidos como 2 días feriados, en algunos textos del Antiguo Testamento, como lo encontramos en Segundo Libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 23. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 23. Dice: ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Están asociados los dos eventos, la luna nueva y el día de reposo. Dijo él: quédate tranquilo, respondió ella. Después hizo ensillar el asna y dijo al criado: guía y adelante, no hagas que me detenga en el camino, sino cuando yo te diga. Aquí encontramos este relato referente a cuando están buscando al profeta de Dios. Dice que aquí encontramos a Eliseo, esta mujer que concibe a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero un día en que vino a ver a su padre, estaban los segadores, en que empieza el chico a gritar: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y se lo llevan a su mamá, y el padre dijo al criado: ella le tomó, lo llevó a su madre, la cual lo estuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía, cuando murió. Subió ella pues, lo puso sobre la cama del hombre de Dios, y cerrando la puerta, salió luego, llamó a su marido y le dijo: te ruego me envíes conmigo a alguno de los criados para que vaya corriendo a ver al varón de Dios, y regresaré enseguida. Entonces aquí van a buscar a Eliseo, y por eso está diciendo que no es día, hoy es día de reposo y no te va a atender. Está relacionado, reitero, la luna nueva con el sábado. En Isaías capítulo 1, versículo 13, encontramos otra referencia. Isaías 1:13 dice: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Otra vez encontramos entonces relacionando la luna nueva con el día de reposo, con el día sábado. Oseas 2:11, profeta Oseas 2:11 dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus sábados y todas sus solemnidades. Note que otra vez está haciendo referencia, y siempre está asociado ahí ese binomio: sábados, lunas nuevas y sábados. Nunca encontramos que haga referencia al sábado solo. Otro pasaje más lo encontramos en Amós capítulo 8, versículo 5. Amós 8:5, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan? Entonces achicaremos la medida, subiremos el precio, falsearemos por engaño la balanza, compraremos a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Amós 8:5. El antiguo Israel no conocía más que el sábado de mitad de mes, y ese sábado de mitad de mes tenía un carácter de fiesta jubilosa, que era el famoso Zapatú, que era el día de la luna, solamente de mitad de mes. Hasta una época muy tardía, en el libro de Ezequiel, y Ezequiel sería quien por primera vez introduce la nueva idea de un día de reposo después de 6 días de trabajo. Estamos hablando de
La época de Ezequiel, estamos hablando del año 597 al 571, 593 al 571 antes de Cristo, es decir, unos 5 siglos antes de Cristo, muy cerca a la venida de Cristo. Entonces note que es una época bien tardía, donde Ezequiel en el capítulo 46 es quien introduce por primera vez ese concepto de la idea de un día de reposo después de 6 días. 46:1 de Ezequiel, que dice 46:1: así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el sábado se abrirá, y se abrirá también el día de la luna nueva. Note que entonces está el binomio. Siempre que hace referencia al Shabbat, siempre que hace referencia al sábado, está haciendo referencia también entonces al día de la luna nueva. Era un evento a la par, similar con el Shabbat, no era desligado el uno del otro. Los dos eventos entonces los está relacionando aquí, reitero, luna nueva con sábado. Y esto, reitero, en una época muy tardía, porque estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Fuera de Israel, y en una época tardía, el 7º día de la semana era el día de Saturno, el planeta sombrío. En Amós 5:26, los israelitas rindieron culto a Kebán o Kiun, que es el nombre asirio de Saturno. Saturno es dentro de la cultura romana, pero en el asirio es Kiun. De todos modos, entonces hay que renunciar a derivar, diríamos entonces, renunciada a derivar el sábado de las fases de la luna, que son inconciliables con las semanas de 7 días superpuestas a meses lunares de 29 días, de 12 horas y una fracción. Se explica más bien el sábado por una costumbre universal de reservar días de reposo, de fiesta o de mercado. Estos días reservados implican ciertas observaciones y ciertos entredichos. El sábado entonces es una institución propiamente israelita. Hay algunas informaciones extrabíblicas de que en culturas, la Babilonia, en culturas asirias, que se guardaba, aún de los cananeos, que entonces Israel toman de estos pueblos esta costumbre de ese Shabbat, pero no hay unos documentos pues que nos atestiguen este hecho. Entonces, reitero que el sábado es una institución propiamente israelita. Lo que caracteriza el sábado es que está santificado por una relación con el Dios de la alianza, y que es un elemento de esa alianza que Dios hace exclusivamente con el pueblo de Israel. Es un día consagrado a Yahvé. En otras palabras, es un diezmo del tiempo, y aparece como una cláusula de los diferentes pactos de la alianza, como lo encontramos en la Torá, en el segundo libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 11, añade el mandamiento primitivo y dice: bendijo y consagró el sábado. Ahí en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 11. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio. Perdóneme que este no es Éxodo 20, 11. A ver si lo encontramos. Éxodo 20, 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó
el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, note que a ese mandamiento primitivo Jehová lo bendijo y lo consagró. Es la observación de un redactor que se inspira en el relato sacerdotal de la creación. Por otra parte, la obra creadora se reparte entre los 6 días de la semana y el séptimo día Dios descansó de toda la obra que había hecho. Por lo tanto, bendijo el séptimo día y lo santificó. En el primer libro de los Orígenes, libro del Bereshit, libro del Génesis, encontramos en el capítulo 2, versículo 2 al 3, la relación entre la creación y el sábado. Está desarrollada en la ley de Éxodo 31, 12 al 17, que es también de tradición sacerdotal. El sábado entonces es un signo perpetuo entre Yahvé y su pueblo, la alianza inquebrantable. Miremos entonces en Éxodo 31, 12, el capítulo 31 del libro de Éxodo, versículo 12. Continúa hablando Jehová a Moisés y le dijo: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: en verdad vosotros guardaréis mis sábados. Aquí encontramos otro elemento que no es un solo sábado, sino en plural. En verdad vosotros guardaréis mis sábados, varios, porque es una señal entre mí, dice Jehová, Yahvé, y vosotros, el pueblo de Israel, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el sábado porque santo es para vosotros. El que lo profane de cierto morirá. Cualquier persona que haga alguna obra en él será eliminado de su pueblo. Note entonces, varios sábados, no uno solo. Y fue una señal de alianza entre el Jehová de los ejércitos, una señal de alianza entre el Yahvé y el pueblo judío, los israelitas. Entonces, el sábado para los judíos es un signo perpetuo entre Jehová, repito, y su pueblo, de esa alianza inquebrantable. Así como la señal del arco iris es una señal de que jamás se volvería a destruir el mundo en agua, esta señal es entre ese pacto de la alianza inquebrantable. La cesación del diluvio hace posible la alianza de Dios con Noé, ese pacto de Dios con Noé, de la que, reitero, el signo es el arco iris. Y entonces el signo de la alianza de la creación es el sábado observado por el hombre. Debemos mirar más al Dios de la alianza que al pueblo de la alianza. Porque a veces nos enfocamos entonces en ver el pueblo de la alianza, la cultura del pueblo de la alianza, las tradiciones del pueblo de la alianza, las costumbres del pueblo de la alianza. Y tratamos entonces de imitar o tratamos de traer esa cultura, introducirla a la nuestra. Pero debemos más mirar, reitero, es al Dios de la alianza y no al pueblo de la alianza. Ahora, como institución del sábado, ¿cómo fue que se institucionalizó este sábado? La primera mención que encontramos en la Torá acerca del sábado la encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 23. Éxodo 16, 23. Él le dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es sábado, el día de reposo, consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Esa es la primera mención que encontramos
encontramos de el sábado. En el capítulo 31 de Éxodo 31, 13 y 17, Éxodo 31, 13, dice: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás, ¿a quién? A los hijos de Israel. En verdad vosotros guardaréis, ya lo habíamos leído, mis sábados, porque es una señal entre mí, dice Yahvé, y vosotros, por vuestras generaciones, perpetuo. ¿Para qué? Para que sepáis que yo soy el Dios que os santifico. El versículo 15 dice: 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Jehová. Cualquier trabajo, cualquiera que trabaje en sábado ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrando a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, dice Jehová, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y descansó. Si tú eres judío, estás obligado por la Torá a guardar el sábado. Entonces estos sábados fueron dados, reitero, con estos 3 pasajes que acabamos de leer, de Éxodo 16 y Éxodo 31, fue dado a Israel, quien aparentemente no supo hasta ese momento nada acerca de el que aparece registrado en Éxodo 16, capítulo 16 de Éxodo, versículo 29. Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el día séptimo. Así el pueblo reposó el 7º día. Encontramos, antes de la promulgación de los 10 mandamientos, el famoso decálogo que Dios le da a través de los ángeles a Moisés en el monte Sinaí, nadie guardaba el 7º día. Solamente lo guardaban por mandato especial. Solamente por mandato especial. O sea que Abraham, Isaac, Jacob, José, estos patriarcas, y menos los que estuvieron en la esclavitud en Egipto, ninguno de ellos guardó el 7º día. Antes de, reitero, de Dios darle el decálogo ahí en el monte Sinaí, en el Sinaí, después que salen de la esclavitud de Egipto, duran unos 10 meses, unos 20 días en el monte Sinaí. Y ahí es donde le entrega el decálogo, y viene entonces el mandato de guardar el sábado. Es decir, de ahí hacia atrás, nadie guardó el 7º día. Solamente lo hicieron en unos casos exclusivos, en unos casos especiales, por mandato especial de Dios, como es el que encontramos en Génesis 2 y 3, Génesis 2, el 7º día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el 7º día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Un caso exclusivo y específico de Dios mismo. El otro lo encontramos en Éxodo 20, 1 al 18. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Habló Jehová todas estas cosas: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí menciona el decálogo. Ahí lo encontramos entonces en el capítulo 20 de Éxodo. Y en el capítulo 16 del mismo Éxodo, Éxodo capítulo 16, versículo 1, dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del 2º mes, después de la salida
de la tierra de Egipto. Y empieza a darnos la narración de lo que está sucediendo. Entonces estos pasajes son exclusivos y específicos, reitero, para mostrar que por mandato especial se guardó ese sábado. Los demás, reitero, ninguno lo guardó. Ahora la pregunta es que si este día de Shabbat, este día de reposo, este día sábado, la iglesia de Jesucristo está obligada a cumplirlo. ¿Debemos guardar entonces el domingo o debemos guardar el sábado? ¿Cuál es entonces? ¿Qué es lo correcto aquí entonces para hacer? ¿Lo debo guardar? ¿No lo debo guardar? Como iglesia de Jesucristo. Entonces quien guarda el Shabbat entonces juzga y condena al que no lo guarda, al que guarda el domingo. Estás en pecado, estás mal, estás condenado. Y quien guarda el domingo entonces a veces critica a quien guarda el sábado. Ahí se le aplicaría a Romanos capítulo 14, donde dice: usted que hace, no juzgue al que no hace. Usted que guarda cosas, no juzgue al que las guarda, porque a los dos se le considera pecado. Entonces, ¿guardamos el sábado como cristianos o guardamos el domingo? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Pues sencillamente en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, el Shabbat nunca le fue dado a la iglesia de Jesucristo. Hay tres pasajes bíblicos, tres textos bíblicos que nos ayudan a entender que el sábado, que el Shabbat, que el día de reposo, nunca le fue dado a la iglesia de Jesucristo. Miremos Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os critique en asuntos de ¿qué? De comida, de bebida, o en cuanto a días de fiesta. Y otra vez viene asociado el binomio luna nueva o sábados. Lo está diciendo un maestro de ley, perteneciente al Sanedrín, que era el apóstol Pablo, que conocía perfectamente la ley como fariseo, como rabino fariseo, conocía la ley. Y entonces note que Pablo está diciendo que nadie los critique por comidas, por bebidas, por días de fiesta, y vuelve el binomio, reitero, luna nueva y sábados. Todo esto, dice Pablo, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas de ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Entonces note que este primer pasaje, Pablo está haciendo referencia directamente a los sábados. Que nadie los critique. Si fuese que el sábado tuviese vigencia para la iglesia de Jesucristo, Pablo lo hubiese reiterado aquí y hubiese dicho, tal vez parafraseando un poco, que nadie los critique en comida, en bebida, en días de fiestas, y no hubiera mencionado los sábados. Y note que menciona unos sábados. Ahora vamos a ver más adelante cuáles sábados, porque no es solo uno, no es solo el Shabbat del fin de semana, el séptimo, eran varios sábados. Y aquí Pablo dice que no lo juzguen ninguno de esos sábados. El segundo pasaje que encontramos está en Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 11. Gálatas 4, 9 al 11. Dice Pablo: pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano.
Pablo llama a cumplir estos preceptos de la ley como volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos. Para Pablo la ley es débil y pobre rudimento que lo va a esclavizar, guardando días, meses, tiempos, años. Él dice, esto es retroceder. Si estamos ahora en el tiempo de la gracia, volvernos atrás sería retrocedernos entonces a esos rudimentos, retrocedernos a la ley. Y cuánto trabajo le ha costado a Pablo dar a entender que se debe salir de esos rudimentos de la ley que ya no aplican en nuestra vida. El capítulo 3 en Gálatas 10 y 11. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 10 y el 11. Dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las obras escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y eran 613 mandamientos. Dentro de esos estaban esos sábados, esas lunas nuevas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces no se trata de guardar días exclusivos para obtener justificación. La justificación hace parte de los elementos del gran paquete de la salvación. Entonces dicen, no es por guardar un día, que si yo guardo ese día soy salvo y si no guardo ese día no soy salvo. Pablo lo reitera y dice, no, el justo por la fe vivirá, no por guardar unos días que se va a salvar. De hecho, para los hebreos, ¿cómo obtienen la vida eterna? Cumpliendo los 613 mandamientos. Cumplir los 613 mandamientos es sinónimo entonces de heredar la vida eterna, de tener la vida eterna. Pero si así lo hiciésemos, entonces, como lo hace el joven rico, cuando dice, maestro, bueno, ¿qué más hago para heredar la vida eterna? ¿Qué otra cosa hago? Porque él tiene en mente que cumpliendo esos 613 mandamientos ya tiene la vida eterna. Y Jesús, conociendo su corazón, le dice, qué bien, te felicito, perfecto los 613 mandamientos, están muy bien, pero una cosa te hace falta. Siempre la ley nos faltará algo, una cosa nos faltará, una cosa nos faltará. Entonces, reitero, en este capítulo de Gálatas 3 nos está mostrando de que hay una maldición que permanece por la ley. Por eso Cristo se hizo maldito por nosotros al cumplir y obedecer la ley. Entonces pensamos, bueno, entonces, ¿cuáles son los mandamientos que están en vigencia? ¿Cuáles debo cumplir? ¿Cuáles sí, cuáles no? Entonces, guarda el sábado, es de la ley. Los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas, los rituales son de la ley. Pero entonces la ley dice, no robe, no mate, no codicie, no honre a su padre, a su madre. Esos son de la ley, entonces no hago eso. No, eso sí. Entonces, ¿cuáles mandamientos sí? No, sencillamente, entonces todos los que tienen que ver con el plan de redención, con expiación por los pecados, son los que Cristo abolió en la cruz del Calvario. Esos no tienen vigencia, esos decretos se cayeron, ya no aplican. Pero una cosa es que Cristo abolió la ley y otra cosa es que Cristo terminara la ley. Y Cristo no terminó la ley, Cristo solo abolió la ley. Reitero, todos aquellos mandamientos de los 603 de este paquete que tenían que ver con redención, que tenían que ver con la expiación de los pecados. Todos esos fueron abolidos, pero no terminó la ley. Por eso continúan esos preceptos, mandatos de la ley. Hablemos ahora de la evolución del sábado. ¿Cómo fue que evolucionó entonces el sábado? En
los antiguos textos históricos y proféticos, el sábado es un día de reposo, es una fiesta jubilosa, según lo declara el mismo libro de Isaías, capítulo 1, versículo 3. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. 1:3 de Isaías. Oseas 2:13. Profeta Oseas 2:13. La castigaré por los días en que quemaba incienso a los Baales, cuando se adornaba con sortijas y collares y se iba tras sus amantes, olvidándose de mí, dice Jehová. Note estos dos pasajes. En esta evolución del sábado se tenía que ir al santuario. Se visitaba a un hombre de Dios, como lo registra el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 23. Y se interrumpían grandes trabajos ordinarios. Los exenios llevaban este cumplir del día de reposo al extremo, tanto así que no comían alimentos para ese día de reposo. Entonces ni siquiera hacer sus necesidades fisiológicas, porque estaban quebrantando entonces el día de reposo. Esas eran las tres actos que se tenían que hacer en el Shabbat: ir al santuario, visitar al hombre de Dios e interrumpir grandes trabajos. Después de la destrucción del templo y durante la cautividad, cuando no podían celebrar las otras fiestas, creció la importancia del sábado. Entonces fue cuando vino a ser realmente ese signo distintivo de la alianza, porque no había templo donde hacían holocaustos, donde hacían sacrificios, donde hacían sus oblaciones, no había. Entonces ahí es donde recobra, reitero, más importancia esta celebración del sábado. Pero el judaísmo posterior a la cautividad llamó al sábado, después de la cautividad en Babilonia, día delicioso y venerable, según lo encontramos en Isaías capítulo 58, versículo 13. Si retraes del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Note entonces que lo llamaban delicia, santo, glorioso de Jehová. Los individuos estaban sujetos a severas observancias, como registra Isaías, como registra Jeremías. Si vamos un poco más en esa evolución, vemos que en época de Nehemías estas prescripciones se observaban mal. Aquí ya estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Nehemías 13, 15, 16, siglo V. Nehemías 13, 15. Nehemías 13, 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en sábado, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, para traerlo a Jerusalén en sábado. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así
el sábado. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Entonces note que en esta época bien tardía, esta prescripción se estaba observando mal, o sea, se estaban pasando por la faja guardar este Shabbat. Más adelante, bajo la época de los macabeos, un grupo de judíos consintió ser exterminados por los sirios antes de violar el reposo sabático defendiéndose. Eso lo encontramos en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 2, versículo 32 al 38, y en el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 11, versículo 15 y capítulo 15, 1 hasta el 3. Esa familia de los macabeos, que esos macabeos, recuerden que está en la época en que Dios ya dijo: no les hablo por más profetas, no les envío más profetas, haga lo que cada uno de ustedes quiera, no les hablo más. Y entonces, en ese periodo de tiempo, estos macabeos es un remanente, donde son esos judíos que mantienen las costumbres y estas celebraciones, y pues como un judío ortodoxo, ese remanente que Dios guarda dentro de estos macabeos. Entonces ahí encontramos a Matatías, macabeo, que decidió que los judíos podían defenderse si se les atacaba en un día sábado, porque entonces estos enemigos de Israel intentaron entonces. Los sirios vinieron, dijeron: ellos el día Shabbat no hacen nada, no pueden pelear, no pueden hacer nada porque es pecado. Entonces ataquémoslo ese día y ese día se van a matar. Pero los judíos no se dejaron matar, se defendieron. Y de ahí en adelante, entonces, en el primer libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 39, y el capítulo 9, 43 al 49, encontramos que Matatías decidió de esta familia, estos más de 7 hermanos, varios hermanos de los macabeos, dijeron: si nos atacan el día sábado, nos vamos a defender. Actualmente sigue esa misma ley vigente en Israel. Si los atacan un día sábado, en miras a defender su vida, a defender su territorio, ellos atacan. Según el historiador Flavio Josefo, dice que los esenios, que hablaba hace un momento, se abstienen de trabajar el sábado más rigurosamente que cualquier judío. No encienden fuego, preparan alimento en la víspera, no mueven un solo utensilio y no hacen sus necesidades fisiológicas. Es curioso que en inglés no relaciona el Shabbat judío con el día sábado, ni el día del Señor con el domingo. Miremos entonces, porque vimos los pasajes donde nos habla de muchos sábados, no es solo uno. A Israel se le dieron muchos sábados, dice tus sábados, los sábados. ¿Cuáles eran los sábados? Entonces uno es el séptimo día, que es el de la semana, que es el que encontramos en el Decálogo, en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 8 hasta el 11. Ese séptimo día de la semana era un día de descanso absoluto, sin actividad de trabajo, ni reuniones de ninguna especie, no podía caminar ni una milla, era absoluto reposo. Ese es un sábado, ese es el primer sábado. Encontramos un segundo sábado, que era el primer día del séptimo mes. Lo encontramos en Levíticos 23, 24 al 25. ¿Para qué era este primer día del séptimo mes? En el séptimo mes era donde se celebraban 3 grandes fiestas. Era el día más feriado, ese día casi no se trabajaba. Una duraba 7 días y las otras 3 estaban seguidas. El primer día, el 10º día y el 15 del séptimo mes era el mes de las celebraciones. Entonces ese es el segundo sábado, el primer día del mes séptimo, que era para celebrar la fiesta de las trompetas. El tercer sábado que encontramos es el 10º día del séptimo mes. Eso lo encontramos en Levíticos 16, 29 y 30. Levíticos 26,
19. Levíticos 16, 29. Levíticos 26, 29 y 30. Dice: comeréis la sangre de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, derribaré vuestras imágenes, pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Levíticos, a ver, confirmamos, perdón, es 16, yo estoy leyendo el 26. Levíticos 16, 29. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que habita entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposos para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es un estatuto perpetuo, hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser un sacerdote. Entonces note que reitero, el de Levíticos 16, 29 y 30, es el tercer sábado que tenían que guardar el 10º día del mes séptimo, o sea, el mes de Tirri o el mismo mes de Etanim. ¿Y para qué era? Se celebraba el día de la expiación. Vamos con 3 sábados. El cuarto sábado que tenían que guardar los israelitas. El cuarto sábado era el día 15 del mismo mes séptimo. Lo encontramos en Levíticos 23, 34. Levíticos 23, 34. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo, celebraréis durante 7 días la fiesta solemne de los tabernáculos en honor a Jehová. Entonces, noten otro sábado que había que guardar. Estamos hablando entonces del cuarto sábado, la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. O sea que ese día habían 3 fiestas y una duraba 7 días. Y 2 de las otras 9 días de fiestas de un solo mes, del mes séptimo. Hasta aquí llevamos entonces 4 sábados. Reitero, el primer día, el séptimo de la semana, que es el de descansar de las labores. El primer día del séptimo mes, que es para celebrar la fiesta de las trompetas. El tercer sábado que tenían que guardar era el 10º del mes séptimo, que era para celebrar el día de la expiación. Ahora vimos el cuarto sábado, que es el día 15 del mes séptimo, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. El quinto sábado que tenían que guardar los judíos era el año séptimo. Cada 7 años se dejaba reposar a la tierra un año. Si pretendemos entonces guardar un sábado, estaremos incumpliendo la ley y estaremos siendo malditos por incumplir la ley. Si voy a guardar un Shabbat, tengo que guardar los otros 6. Eso implica que entonces el séptimo año dejo de trabajar. La empresa debería dejar de funcionar, la fábrica debería de funcionar. La finca no se cultivaba durante un año. O sea, ese año octavo no se trabajaba, se dejaba descansar la tierra. Después del año se volvía otra vez a las actividades agrícolas. La pregunta es, ¿queremos guardar el Shabbat? ¿Solo uno? Si son 6. Si queremos guardarlo, tenemos que guardar, como dijo Pablo y como lo dijeron todos los pasajes que leímos, los sábados y que están asociados con la luna nueva. El sexto sábado que tenían ellos que guardar era el año 50, era el año de jubileo. Eso lo encontramos en Levíticos capítulo 25, versículo 8. 25:8. Contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a sumar 49 años. Entonces vas a tocar fuertemente la trompeta en el séptimo mes, el día 10, el día de la expiación,
haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, así santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos los habitantes. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. Entonces aquí tenemos los 6 sábados, por eso habla siempre de guardaréis mis sábados. ¿Queremos guardar el Shabbat? Perfecto, pero guardemos estos 6. El de la semana, el de la fiesta de las trompetas, el de la fiesta de la expiación, el de los tabernáculos, el 7º, deje descansar la tierra cada 7 años y cada 50 es el año de jubileo. Se habló que los 70 años de cautividad en Babilonia se debieron principalmente a la desobediencia de Israel en observar estos años de reposo. En los aproximadamente 500 años que transcurrieron hasta que Israel se posesionó en la tierra prometida, habían acumulado 70 años de reposo, según lo registra Levítico, Segunda de Crónicas, Jeremías 25:11. Entonces, ahora van a ir en cautiverio por estos 70 años de reposo. La otra pregunta entonces es, ¿cuándo la iglesia recibe autorización para guardar el domingo? ¿Cuándo fue? Se cambió ese día de reposo de sábado a domingo. Ahora no es sábado, ahora es domingo. Como decíamos en la introducción, es curioso que en inglés no relaciona el Shabbat judío con el día sábado, ni el día del Señor con el domingo. El inglés reemplaza los nombres de los dioses romanos con los nórdicos, al igual que el latín reemplazó los nombres griegos con los romanos. Para los turcos, domingo es bazar, significa bazar, significa feriado, significa feria, día de mercado. Así lo toman muchos hoy día. No guardan el sábado, guardamos el domingo, pero toman el domingo realmente es como un feriado. Nos vamos de piscina, nos vamos de paseo, nos vamos de asado, nos vamos al río y se toma realmente como un feriado. Para los árabes, el primer día de la semana es el domingo. Mediante el modelo establecido por la resurrección que sucedió en el primer día de la semana, esto es el domingo. Esto lo registran los 4 evangelios: Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24:1, Juan 20:1 y 19. Los 4 evangelios registran entonces que la resurrección de Jesucristo fue el primer día de la semana, es decir, el domingo. De manera que como el sábado conmemora la terminación de la creación, según lo registra Éxodo 20, así el primer día conmemora la consumación de la creación, como dice en Hechos 27, 1 Corintios 16:1 y Hechos 7:2. Repito, el sábado conmemora la terminación de la creación. El sábado se terminó la creación. Así, el primer día conmemora la consumación de la creación. Los fariseos en época del Nuevo Testamento prohibían transportar un hecho, como lo hemos registrado en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versículo 10. Curar un enfermo, recoger algunas espigas. Jesús no condenó el sábado como tal, pero desechó las interpretaciones estrechas que se le habían dado. Jesús proclamó que la obligación del sábado cedía ante el precepto del amor al prójimo. Es decir, entre cumplir el sábado y el amor al prójimo tenía prioridad el amor al prójimo. Y Jesús mismo dijo en Marcos 2:27, Jesús dijo que el sábado había sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. La Misná codificó 39 trabajos prohibidos en
día sábado. 39 trabajos que no se podían hacer. Jesús, habiendo dicho que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, como lo registra en Marcos capítulo 2, versículo 28. Marcos 2, 28. Por tanto, el Hijo del Hombre, miremoslo desde el 27, cuando están hablándole a Jesús, le responde: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Tiene dominio, tiene control, se enseñorea aún del sábado. Entonces note que, reitero, Jesús, como Hijo del Hombre, es Señor del sábado. Podía abolir el sábado y así lo abolió, como la nueva alianza apartaba, abrogaba la antigua alianza cuyo significado no era el sábado. Ya lo había dicho que entonces Jesús abolió todas aquellas leyes, mandatos que tenían que ver con redención, que tenían que ver con expiación de pecados, holocaustos, todo lo que tenía que ver con la redención, porque Él pagó una sola vez, hizo un sacrificio para quitarnos ese yugo de la ley. Siguen vigentes el resto de mandamientos, no los que tienen que ver con redención, con salvación. Entonces no hay continuidad entre el sábado judío y el domingo cristiano. O sea, no se pasó, se practica, ahora pasamos al domingo cristiano. El sábado judío clausuraba la semana. El domingo abre la semana de los tiempos nuevos, con la conmemoración de la resurrección y de las apariciones de Cristo resucitado y en la expectativa de su último retorno. Sin embargo, el domingo significa el cumplimiento de las promesas, cuya figura era el sábado. Como las otras promesas del Antiguo Testamento, esta se realiza no ya en una institución, sino en la persona de Cristo, en quien se cumple toda la ley. El domingo, entonces, es el día del Señor, quien aligera la carga, según Mateo 11:28. Por quién, en quién y con quién estamos en el reposo mismo de Dios, como lo registra Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 11. Dios lo que ha querido entonces es que estemos en su reposo, el cesar de descansar. ¿Qué quería que hiciera Adán, el primer hombre? Que estuviera en reposo ahí en el huerto. ¿Qué quería después con este proyecto divino del pueblo de Israel? Que fueran a Canaán y estuvieran en reposo. ¿Y qué es lo que quiere con nosotros? Que estemos en reposo. Entonces ese es el concepto, más que un día, más que guardar un día. Entonces usted puede guardar un martes, puede guardar el jueves, puede guardar el domingo, el sábado. El día no importa, es el día del Señor. Ahora, la pregunta es entonces, alguien está pensando, bueno, estoy bien como cristiano, estoy guardando el domingo, pero realmente está dedicándoles, porque es el día del Señor, es el diezmo de nuestro tiempo. Pero realmente como cristianos guardamos ese día del Señor, realmente le estamos dando a Él lo que es el día del Señor. Tal vez los creyentes más antiguos de hace 30, 40, 50 años, recuerda que el domingo era para ir a la iglesia y se estaba toda la mañana. La escuela dominical entonces era desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, era una escuela dominical. Entonces se dedicaba toda la mañana en oración, se iba en ayuno, se estaba toda la mañana en la iglesia. Y entonces a veces se almorzaba en conjunto y vamos a evangelizar, vamos los caballeros, vamos las damas, vamos y evangelicemos, y vamos y trabajamos, y después entonces vamos al hospital, vamos a la clínica, vamos al asilo, acompáñenme a hacer una visita, oramos por enfermos. Se le dedicaba realmente el día al Señor. Vamos y evangelizamos. Ese realmente sería dedicarle el día al Señor.
Pero hoy en nuestro contexto, entonces el día del Señor es el domingo, pero rapidito. Antes de COVID era bueno, 2 horas, pastor, usted está demorando mucho, la liturgia no debe durar más de 2 horas, yo ya tengo, ya la solitaria me está pidiendo comida, necesito irme porque yo como a las 12, entonces me salgo, me voy, chao. Ahora en COVID no, 1 horita y rapidito. Entonces como que ese día del Señor se convirtió en yo voy a la iglesia, asisto a la reunión o a la misa y entonces como ya fui, Dios tiene la obligación de bendecirme durante esa semana, de que me vaya bien durante esa semana, de que sea prosperado en esa semana, de que sea bendecido, de que no me suceda nada, de que Dios me guarde, me cuide, porque ya fui a la iglesia. Ese no es día del Señor. Realmente debemos dedicárselo a Él. La última parte tiene que ver entonces con que si antes de la promulgación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, nadie guardaba el 7º día solamente por mandato especial, entonces, ¿por qué ahora se pretende que se guarde? Si es verdad que se debe guardar el 7º día, como algunos lo guardan, ¿por qué ese día los que dicen que lo guarden salen de su habitación ese día, si la ley lo prohibía? Prohibía ofrecer holocaustos, o mejor, ¿por qué no ofrecen los holocaustos que la ley requiere? Porque no era solo guardar el día, había que hacer unos holocaustos y unos sacrificios ese día de reposo, ese Shabbat. Entonces los que pretenden guardarlo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no permanecen en las casas durante el día? Si guardar uno de los sábados, o en este punto de permanecer en la casa porque no podían comprar ni hacer ninguna transacción económica. Entonces si pretendemos guardar el Shabbat, el solo hecho de que usted saque dinero y le pague al taxista el servicio de la carrera, usted está haciendo una transacción económica. Paga y recibe vuelto. Ahí ya infringiste la ley. Si guardan uno de los sábados, que es el 7º, que se le pone tanto énfasis, ¿por qué no guardar el resto? Ya vimos que entonces tienen 6 sábados. Si vas a guardar el 7º, tienes que guardarme todos los otros 6. No se vale. Yo guardo el Shabbat 1 y los otros 6. ¿Por qué no los guardamos? ¿Por qué no guardamos el año 7º? ¿Por qué no guardamos el de jubileo? ¿Por qué no guardamos el de los 7 años? Si existen 6 sábados, ¿por qué solo guardamos 1? ¿Quién autorizó para hacer distinción a favor del 7º día nada más y no de los otros, de los demás? Se prohibía encender fuego alguno y si no moriría. Y entonces cuando se hace comida, vamos a la iglesia, guardamos el sábado, pero venimos a almorzar. Si no se observan el día conforme a la ley, no lo guardáis en lo más mínimo. Y si abrogas el sábado, abrogas toda la ley, porque no observáis los otros días de fiesta, las lunas nuevas, la Pascua, porque no está el tabernáculo, tenéis que guardar todas las fiestas, las estás guardando. Tiene sentido entonces. En el Antiguo Testamento, Dios mismo haría cesar los sábados. Miremos en Oseas 2:11, creo que lo habíamos leído. Haré cesar tu gozo, tus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus solemnidades. Dios mismo, Jesús mismo, abolió, hizo cesar los sábados, dijo ya no va más, no continúan más. Es deber de los cristianos entonces matar a cuantos no observan el sábado, según lo registran Números. Si dices que sí a esta pregunta, porque el que no cumpliera con el Shabbat debía ser muerto. Si dices que sí, entonces ¿quién habría de ser el ejecutor oficial para matar a quienes incumplan el sábado? Si dices que no, ¿qué harías entonces con la ley si lo decía claramente? Se dicen, las penas están abolidas, entonces la ley también. Si los cristianos están obligados a observar el 7º día,
¿Por qué declaró Jesús que toda la ley y los profetas dependen del amor y no de la observación del sábado? ¿Por qué no requirió Jesús la observación del sábado al joven rico al enumerarle los mandamientos? Porque una cosa te hace falta, es que guardes el sábado. Si los cristianos deben guardar el día de reposo de la ley de Moisés, ¿por qué los apóstoles, los ancianos de la iglesia primitiva, lo omitieron en sus recomendaciones a la iglesia gentil? ¿Por qué Pablo en sus cartas, en sus 3 epístolas, no hace referencia a que guarden el día de reposo? Los discípulos no dieron mandato de circuncisión ni de guardar la ley. Y si se va a guardar la ley, se van a guardar los sábados, entonces ¿por qué no practican la circuncisión? La circuncisión y el sábado fueron dados para durante el mismo tiempo. Si hace guardar el sábado, debe circuncidarse también. ¿Cuándo mandó algún patriarca, profeta, apóstol o cualquier otro que los gentiles guardaran la ley de Moisés? ¿Dónde están las pruebas? Pablo afirmó que el ministerio de muerte que fue escrito, grabado en piedra, fue abolido. ¿Cuándo y dónde? ¿Por qué lo volvieron a poner en vigor? Eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 1 en adelante. 2 de Corintios 3:1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Esto manifestó la carta de Cristo expedida por nosotros. Bueno, y todo el capítulo 3, el 6, en el cual así nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio fue de condenación, fue con gloria, mucho más abundante la gloria, el ministerio de justificación. Bueno, y le recomiendo que se lea todo el capítulo 3 de 2 de Corintios. Los cristianos primitivos partían el pan en el primer día de la semana, no en el sábado. La iglesia primitiva lo hacía el primer día de la semana. A manera de conclusión, entonces, ¿cuál es el día del Señor? El primer día de la semana, cuando Jesús resucitó. Ese, como lo expresa el Salmo 118, es día de gozo y día de alegría. Entonces, no celebramos la ley, celebramos el día del Señor, el primer día de la semana. Pero reitero, ¿qué estamos haciendo en el día del Señor? ¿Qué estamos haciendo el domingo realmente? Estamos dedicando ese día al Señor, al servicio de Él, a honrar su nombre, a glorificar su nombre, a extender el reino, a hacer obras que son las que después de muertos nosotros nos vamos a llevar. ¿O estamos simplemente discutiendo de días? El sábado y el domingo. Entonces, el que guarda el sábado critica y juzga al que guarda el domingo, y el que guarda el domingo critica y juzga al que guarda el sábado. Ese no es la esencia ni fue lo que Jesús nos mostró. Los que dependen entonces de las obras de la ley están bajo maldición. Por la ley ninguno se justifica, ninguno se justificó. Nadie pudo obedecer esta ley, terminó en fracaso. La resurrección de Jesús, como el descenso del Espíritu Santo, ocurrieron en domingo, el primer día de la semana. Y no hay prueba de ninguna índole que prueben que Israel era regido por ese calendario solar. ¿Qué día estamos guardando entonces? Pudiéramos guardar un miércoles, pudiéramos guardar un martes, pero hacerlo realmente como el día del Señor. No como un feriado, no como para hacer nuestros sancochos, nuestras salidas, nuestras actividades, y como que bueno, veamos películas, es día de película, es día de ir al cine, es día de ir a los centros comerciales, es día de ir al paseo. ¿Qué día estamos guardando entonces? Y reitero, a la iglesia de Jesucristo jamás se le dio que se guardara
ese chaval. Espero que este tema sea de bendición. Comparta este video con sus amigos, con sus allegados y que realmente pueda edificar nuestra vida. Esa es nuestra intención a través de estos temas y de estas enseñanzas. Que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias y muy amables a todos.